Cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Buenos días, amigos y amigas, estamos saludándoles nuevamente en esta semana. Saludos en nombre de Gonzalo Rosero, soy Francisco Rocha y vamos a iniciar esta mañana con el tratamiento de lo que es, lo que podríamos decir, es la discusión de estos 10 años que culminan la libertad de expresión, el rol de los medios de comunicación y el rol del Estado frente al ejercicio de la comunicación y de la libertad de expresión. Para eso van a estar con nosotros el doctor Rafael Ollarte y el doctor Juan Carlos Solines. Estamos intentando hacer también un contacto en la ciudad de Guayaquil o al editor del diario La Hora para que nos puedan comentar no solo la visión de lo que está pasando y el ejercicio de la ley, digamos, la aplicación de la ley de comunicación se debate en cada uno de los sectores si es que es necesaria una reforma, si es que es necesaria eliminarla. En la campaña fue motivo de, digamos, una oferta de los candidatos presidenciales. En el un caso revisar y reformar y en el otro caso era eliminar la ley de comunicación. En todo caso, lo que se ha venido dando, hoy mismo se anunciaba que hay va a haber una audiencia en donde también a solicitud de dirigentes de la Unión, de la Federación de Estudiantes, van a enfrentar, digamos, o van a confrontar con lo que ha tratado el diario oficialista El Telégrafo. Dicho esto, el señor presidente de la República hizo ayer algunas afirmaciones sobre, no ayer, fue antes de ayer, sobre el tema de la ley de la aplicación y el juzgamiento a los 7 medios de comunicación. No sé si tenemos, esto fue lo que dijo el señor presidente de la República. Los medios de comunicación tienen la obligación legal, constitucional, ética, deontológica de publicar la información de interés público y la callaron de forma desvergonzada. No publicaron una coma de tremenda investigación de Página 12 con un periodista, con firma de ese periodista, con pruebas, con fechas, con nombres, con montos, con lugares, con todo. Y si querían contratar la información, era tan sencillo como preguntarle a Lazo. Pero ahí la callaron y no podemos permitir que los medios de comunicación, por privados que sean, nos manipulen y nos roben el derecho a una adecuada información. Yo estoy totalmente de acuerdo con la ley de comunicación, con la sanción que ha puesto Supercom. De hecho, creo que es demasiado baja. Ojalá tuviera más fuerza sancionadora Supercom. Tiene que acabarse esta sinvergüencería de la doble moral, la manipulación de la prensa mercantil. Bueno, esas son las afirmaciones del señor presidente. Él aspiraría a una radicalización, más bien, no, yo diría, no a que esto pueda variar. Claro, el señor presidente dice tiene que acabarse lo que él denomina una especie de otro poder del Estado, la comunicación. Pero más allá de eso, el señor presidente electo, Lenín Moreno, no sé si tenemos en cambio no tenemos, teníamos él en cambio ha dicho que hay que revisar la ley, que claro, uno no podría decir si la revisión de la ley es a favor o en contra o para mejorarla o para endurecerla, como es el pedido del señor presidente saliente, Rafael Correa. En todo caso, la ley de comunicación tiene dificultades en relación con el ejercicio de las libertades, tiene dificultades con la relación del Estado y los medios, y eso yo diría, habría que confrontarlo en un diálogo abierto
y ya se puede hacer una evaluación del rol que esto ha venido dándose. Creo que tenemos también unas declaraciones del presidente del Colegio de Abogados sobre el tema, ¿no?, del doctor García. Mientras esperamos que lleguen a nuestros estudios el señor doctor Rafael Ollarte y el doctor Juan Carlos Solines, que suelen ser, ¿qué decimos? Normalmente están a tiempo, pero ahora parece que el tráfico les ha complicado un poquito. Mientras tanto, podríamos revisar algunos otros temas. En el tema de economía va a estar Pablo Dávalos, el ingeniero Patricio Alarcón, el presidente de la Cámara de Comercio, y entre ellos han ido anunciando, y ya en Teleamazonas, y eso sí lo pudimos pasar, el Consejo de Cámaras anuncia que acudirá al diálogo con el presidente de la República electo, y que tienen, esto fue lo que sostuvo o se dijo en Teleamazonas. Sí, tiene... El sector empresarial quiere virar la página y mantiene la expectativa de cambios frente a un nuevo gobierno. Dicen estar abiertos al diálogo y para ello no llegarán con las manos vacías. El comité empresarial ha preparado una propuesta de trabajo conjunto con objetivos para los primeros 100 días de Lenín Moreno en la presidencia. Esta agenda consta de 4 puntos: darle sostenibilidad a la política fiscal y dolarización, generar confianza para afianzar el crecimiento económico y el empleo, bajar los costos de producción para fomentar la competitividad y fortalecer la institucionalidad y transparencia. No obstante, para el representante de la Cámara de Comercio de Quito hay condiciones básicas para arribar a un diálogo que ha tenido tropiezos en los últimos 10 años. Patricio Alarcón cree que pasó el tiempo del petróleo. Se ha hipotecado el futuro de los ingresos petroleros. Entonces existen muchos adelantos petroleros, las cuentas no están claras, necesitamos una nueva estrategia de desarrollo productivo. La primera propuesta tiene que ver con la eliminación del anticipo al impuesto a la renta y la eliminación del impuesto a la salida de divisas. Con reglas claras, cree que la seguridad jurídica atraerá a la inversión extranjera. Un shock de confianza interno y externo, atraer la mayor cantidad de inversión que se pueda. Hablan de un gran acuerdo tripartito en el que se sienten a la mesa gobierno, empresarios y trabajadores, aunque de momento solo sea una propuesta. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. De regreso ya ahí estábamos saludando con el doctor Juan Carlos Solines. Juan Carlos, bienvenido. El señor presidente de la República en esta intervención, al referirse al juzgamiento de los 7 medios, ha sido más radical. Él dice que está completamente de acuerdo y que además él creería que hay que darle un poder más sancionador a la Supercon. ¿Cómo se puede evaluar? ¿Es esto una especie de culminación de su gobierno, indicando que ratifica su confrontación y su manejo frente a los medios y a la libertad de expresión un poco más duro de lo que el resto ha sido? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, un saludo a toda la audiencia de Radio Democracia. Efectivamente, yo creo que son los últimos coletazos del correísmo. Un régimen marcado por la arbitrariedad, por la prepotencia, por la persecución, por el hostigamiento a los medios de comunicación y a los periodistas, evidentemente tenía que terminar de esta forma. Muchos dicen que estamos viviendo ya lo mismo que hemos tenido estos 10 años en el nuevo gobierno. Hay que recordar que el nuevo gobierno todavía no está en funciones. Yeah. Y es justamente el correísmo, más allá de que su partido haya ganado las elecciones, es el correísmo el que está finalizando un ciclo marcado por como digo, todos estos elementos nocivos para la democracia, que termina pues ahogado en corrupción. Y evidentemente no dudo que el presidente quisiera que las sanciones sean mucho más altas. Es más, si él pudiera sancionar directamente sería mucho más feliz. Sin embargo, nada de lo que está sucediendo en estas postrimerías de la etapa correísta de 10 años debería sorprendernos, porque cuando se estaba aprobando la ley de comunicación, advertimos en estos micrófonos, en muchos otros, en esa dura batalla que libramos durante más de 3 años, advertimos lo que iba a suceder. Advertimos que esta era una herramienta, la ley de comunicación, para perseguir, para hostigar, para imponer contenidos. Y esta superintendencia de comunicación, que la crearon
que la crearon entre gallos y medianoches porque nunca fue parte del debate, fue creada esencialmente como un organismo para perseguir y para imponer. Le escuchaba la grabación, el audio que pusieron del presidente de la República, y él decía, ¿cómo es posible que una investigación tan profunda no haya sido publicada? Y digo yo, imagínense ustedes que el día de mañana una estación local o uno de los programas dominicales, día a día, o qué sé yo, y hace una investigación sobre el régimen autoritario de Erdogan en Turquía. ¿No? ¿Podríamos nosotros pensar que Erdogan va a estar persiguiendo a los medios de comunicación en Turquía porque no transmitieron la investigación hecha por el telégrafo, qué sé yo? Es impensable, es impensable. Este fue un capricho electoral que el presidente, en lugar de ver la paja en el ojo ajeno, debería ver la viga en el propio. Cuando los medios de comunicación estatales y los incautados, el día de las elecciones, Francisco, transmitían el proceso electoral y se referían al binomio del pueblo, refiriéndose al binomio oficialista, se referían al binomio del pueblo, haciendo, o sea, ya era algo burdo la propaganda. Una gimnasia lingüística para ejercer, usted diría, para ejercer que una presión para comprometer al pueblo ecuatoriano con el binomio. Por supuesto, eso era proselitismo puro y duro. Y ahí ni el CNE de bolsillo del gobierno, ni la Supercom, ni nadie dijo absolutamente nada. Entonces, claro, estamos, pues, insisto, frente a los coletazos del régimen correísta, que lo que busca de alguna forma es saciar esta sed de venganza, de hostigamiento, de fastidio que tiene el presidente de la República contra los medios libres, independientes, contra los que han servido no solamente ya de intermediarios entre la ciudadanía y el gobierno en cuanto a transmitir la información, sino que han sido también una suerte de balance frente a estas relaciones tan desbalanceadas de poder que han existido en estos 10 años. Saludamos al señor doctor Rafael Ollarte, que se integra a este diálogo, y no sé si escuchó las declaraciones del señor presidente de la República, pero también el presidente electo dice, he pedido que se deje insubsistente eso, y se refiere a la resolución de la Supercom. Y el presidente electo Moreno aseguró que se reunirá con los periodistas y representantes de los medios de comunicación para conocer su posición sobre la ley de comunicación. El presidente hubiese querido que sea más dura el tema del juzgamiento a través de la Supercom. El presidente saliente y el presidente entrante dice vamos a hacer una evaluación. Y en medio de esto el juzgamiento a 7 medios que no han publicado una noticia. Yo estaba revisando ahora una serie de periódicos de la campaña en donde hay noticias, por ejemplo, de Odebrecht, en donde se sugiere en otros países que en el Ecuador está y que están vinculados funcionarios públicos. Y nadie nos ha juzgado por no leer ni publicar esos temas. Bienvenido, doctor Ollarte, buenos días. Sí, más allá de que con este precedente, buenos días, qué placer estar con ustedes y con la audiencia. Y con este precedente ocurriría que los periódicos tienen que publicar lo que se le ocurra a quien ejerce el poder de turno, porque si usted aplicara ese precedente de modo objetivo, los periódicos ecuatorianos, los medios ecuatorianos, tanto públicos como privados, deberían publicar absolutamente todo lo que se edita en el exterior. ¿Por qué no se publica en el Telégrafo o se replica en Radio Pública y en Ecuador TV los reportajes que se han realizado en la televisión argentina, en los periódicos de Panamá, en el país de España o en el mundo, que no son precisamente favorables al correísmo? También tendría que hacerse. O díganos nomás la verdad. Cualquier información que afecta a los intereses del oficialismo,
sin importar que esté llena de insultos en contra de otra persona, tiene que publicarse en el Ecuador. Así es la cosa. Si se trata, en cambio, de una información que afecte al correísmo, esa información naturalmente será calificada de no contrastada. Ese es el ridículo al que hemos llegado. Y una vergüenza y una pena. ¿Cómo calificar lo de la relevancia pública? Puede ser una cosa que no nos guste, pero eso no es relevante. Estábamos en campaña electoral y el jefe del Estado habla de cumplir la ley que él se la pasa a diario. En campaña electoral no se puede realizar publicidad pública y se le realiza. Con la gentil colaboración del nada confiable Consejo Electoral, que ahora nos pide que le creamos. Credibilidad cero. Resulta que en campaña electoral los medios públicos, incautados, hicieron una campaña en contra de Guillermo Lasso, todos los días con el feriado bancario, como que alguno de ellos lo hubiese sufrido además. Como que por ahí no hubo unos beneficiados y como que por ahí no hubo unos actores que eran del correísmo metidos en el feriado bancario. Pero eso no importa, eso no se dice, hay que decirle al otro. Al frente están robando también. No, y ni siquiera eso. No hubo el informe del economista Valencia en ese entonces, presidente del directorio de la CFN y de todo este tema de la deuda y de la comisión de investigación del feriado bancario, que no tenía nada que ver, eso no importa. Eso no interesa, estamos en campaña electoral. Y como estamos en campaña electoral, yo le tengo que enlodar al otro y pisarlo. Y para eso utilizo toda la parafernalia del aparataje público, que además es insuficiente porque como además no se lee ni se ve eso, es decir, eso llega a un grupo de gente que ya, bueno, es tu electorado fijo, pero necesitas ganar votos de los demás, entonces tienes que pedirle a los medios corruptos, privados, a esos que no escucha nadie, que replique esto. ¿Para qué? Con que lo de página 12 lo replique el Telégrafo debería ser más que suficiente entonces. Está una declaración del presidente de Diario Expreso, decía, oigan, yo ni siquiera he sabido que existe página 12. Pero por supuesto, pues hay millones. Es obligación saber que existe y que publican. Y claro, es que ahora puede también pasar de que uno no ha visto. Lo que tiene que hacer la Supercom y el genuflexo, superintendente de comunicación, es crear un comité o una comisión o alguna cosa, dándole la idea ya al señor de una buena vez, ¿no? ¿Ya? Que avise qué es lo que hay que publicar. A ver si tengo una cuenta en Andorra para que me pongan la consultoría. ¿Y tiene una? No, obviamente no. ¿Ni en Panamá? Mortal, no, tampoco. No, como no, un pero mortal. usted gana bien. No. Claro. Sí. Uf. Y sí, mis facturas de $980,000. No, pero no, eso, no. Perdóneme, eso tiene que ser sin factura. Para que no sea un acto de corrupción, sino solamente una ilusión tributaria, por supuesto, naturalmente. Entonces, debería tener ahí un grupo de gente que le indique a los medios, por ejemplo, a Radio Democracia, al Expreso, al Universo, a la hora, ya en el comercio no diría, pero bueno, a la hora, hay esto, publique, ya, relevancia pública. A mí se me ha ocurrido, están diciendo algo en contra de fulano de tal, publique, ya, para que la gente también se pueda entender, la seguridad y la inseguridad, pero por lo menos seguridad de algo. Eso debería, digo yo, existir, porque, mire, nuestro país, lamentablemente la cosa es clara, al contrario, o al enemigo, como ellos quieren hacerlo ver, decirle que no es su partidario, la ley se le aplica y se le aplica con rigor, incluso con un rigor extendido. Al amigo esa misma ley se le interpretan. Tiene otros matices. Si usted publica algo, le pueden calificar esa publicación como campaña electoral o publicidad electoral indirecta. Si usted hace lo que ocurrió en la última elección, eso es información. Toma. Así es la cosa. Ahora, su excelencia, el presidente electo, Lenín Moreno, está inaugurando otra clase de política, que es la política de los perdonazos. Ave César. Pero no ese... Te pone el dedo para arriba y estás salvado.
Ahora vamos a ver si le resulta también, porque en estos tiempos lo que usted ha tenido es que si al jefe del Estado se le ocurre algo, como él es el jefe de todas las funciones del Estado, él dice, por ejemplo, que en el caso de Alexei Mosquera, no es un acto de corrupción, esto es otra cosa, esto es una, así nomás, una ilusión tributaria. Toma, viejitos, así nomás. Y ya lo ha dicho. Y así será, pues entonces, y así será. Yo soy comandante jefe, incluso hay jueces que le dicen, sí, su señoría, usted es comandante jefe. La Constitución no lo dice, no importa, usted es. Usted ya lo dijo. Entonces, pero para eso usted no requiere ni superintendencias, ni tribunales. No necesita eso, pero por supuesto. Doctor Solines, frente a esto, una de las cosas que uno dice, claro, entonces una reforma a la ley podría ser una dirección de contenidos en la superintendencia, para que nos anticipen qué se está publicando en el mundo, y ojalá no se les pase algo que después pueda ser juzgado. Pero más allá de eso, los medios de comunicación tienen derecho o no a tener una línea de opinión, una línea editorial que pueda tamizar eso. Pero por supuesto, Francisco, aquí en la China, es decir, los medios de comunicación incluso pueden tener una postura frente a un proceso electoral. ¿Sí? Es absolutamente legítimo. Las cadenas norteamericanas, por ejemplo, Fox, NBC o qué sé yo, tienen su candidato y no lo disimulan e incluso argumentan su posición editorial. Respecto a lo que decía Rafael, yo creo que sí necesitan de la superintendencia y sí necesitan de todo este andamiaje pseudo institucional, porque esa es la fachada democrática que tienen. Pues. En el fondo es como dice Rafael, en el fondo es que se hace la orden suprema del caudillo, pero justamente montan todo este andamiaje, como digo, pseudo institucional para darle este viso de legalidad, de institucionalidad, que si antes de estos 10 años, antes de la Revolución Ciudadana, era débil, en estos 10 años ha sido arrasada absolutamente. Es decir, el país carece de institucionalidad alguna. Entonces, que esto de los contenidos siempre ha existido, el control de contenidos siempre ha existido, sí es verdad, desde épocas inmemoriales, qué sé yo. Alguna vez inclusive la Iglesia Católica tuvo a su cargo el establecer las censuras. Pero hoy en nuestro tiempo, en una época marcada por la información y la comunicación transferida y difundida a ritmos nunca antes vistos, cuando los ciudadanos se han convertido en generadores y transmisores de contenidos y de información y de opiniones permanentes, diarios, ¿no? Ya no existe el mero consumidor de información o la mera audiencia. Ahora existe una audiencia, sí, pero una audiencia que automáticamente transforma, difunde, inclusive construye contenido e información. De allí que hemos vivido ahora en esta época electoral un fenómeno que antes no lo conocíamos tan profundamente, que es este absurdo cúmulo de información que se difunde a través de las redes sociales, mucha de la cual es falsa, y en donde cuando ya reflexionemos tranquilamente sobre cuál ha sido el rol de estos nuevos medios, estas redes sociales en esta última campaña, vamos a ratificar la importancia que tienen los medios de comunicación tradicionales establecidos, más allá de cuál es el canal de difusión de la información. Puede ser el canal tradicional de la televisión o de la radio, o la misma red social. Donde se oficializa pero el medio de comunicación formal, ¿no? El medio de comunicación formal que da la cara, que tiene nombre, tiene un código deontológico, no el impuesto por la ley de comunicación. Porque recordemos que el código deontológico viene de normas éticas que tienen que surgir de los propios gremios, que tienen que surgir del propio profesional. No puede ser impuesto. Eso, sin embargo, la audacia de este proyecto político impuso unas normas éticas deontológicas, como la llama, que el presidente invocaba en ese extracto que escuchamos hace un momento, él erigiéndose no solamente en el jefe supremo de todos los poderes, sino también en el regidor ético de todos los ecuatorianos. ¿Cómo no van a poner esa investigación profunda de página 12? ¿No? La Nata, por cierto, ha calificado como una basura ese medio, un prestigioso periodista argentino,
y a la periodista que estuvo a cargo de la investigación como a los periodistas de menos credibilidad en Argentina. Pero en todo caso, el presidente Correa exalta, nos dicen y nos venden, all you need is Ecuador, nos ponen, ¿no? En inglés, todo lo que usted necesita es Ecuador. Sin embargo, exige que se publique, aplaude que se sancione a los medios que no publicaron una investigación en Argentina, sin embargo, a periodistas ecuatorianos, como Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, que publicaron El Gran Hermano, o al periodista Fernando Villavicencio, que publicó con libros. Teniendo razón. Con libros la trama de corrupción petrolera, a ellos, en cambio, se los persigue, se los enjuicia. Esa ya no es una investigación periodística válida, porque pone el dedo en la llaga a estos miserables ladrones. Esa no es una investigación periodística válida, que ni siquiera es replicada por los medios oficiales ni incautados. Pero la investigación argentina, porque era en contra de un candidato que les hizo tambalear, porque esa es la verdad, más allá del desenlace, es un candidato que logró aglutinar a amplios sectores no solamente de la política ecuatoriana, sino de la sociedad ecuatoriana, y que a través de un mensaje pluralista y de apertura hizo tambalear a este régimen que se creía invencible, a este régimen que está por encima del bien y del mal, por encima de la ley, por encima de las instituciones. Entonces yo creo que este coletazo, como digo, nos hace bien, nos hace recordar lo que hemos vivido estos 10 años. Esto me suena a un dicho que era, la letra con sangre entra. No puede ser. No. Yo digo que nos hace bien para recordar lo que han sido estos 10 años. Y en un punto de inflexión, que debería ser a partir del 24 de mayo, que se posesiona el nuevo gobierno. En un punto de inflexión, el nuevo gobierno, liderado por Lenín Moreno, debe tomar la decisión histórica de ir por el camino de Venezuela y él convertirse en un Maduro, en un tonto útil, un tonto peligroso, que permita que este atropello a la ley, atropello a las instituciones, se profundice, o puede ser quien realmente imprima un cambio de estilo, un cambio hacia el respeto, hacia la reivindicación a las instituciones, que corrija todas las atrocidades que se han hecho, incluyendo la ley de comunicación y todas estas manipulaciones y hostigamiento que se ha generado con esa herramienta, y que pueda pues lejos de convertirse en un Maduro ecuatoriano, convertirse en un hombre que de alguna forma saque al Ecuador de esta crisis democrática e institucional en la que la ha sumido Correa. Doctor Ollarte, planteado así, y hay otro tema adicional que le pongo. En cambio, frente al tema de la denuncia de Gerardo Morán de las frecuencias, se retracta y entonces acabó ya no hay ni tráfico de influencias, no, pese al cheque presentado por Gerardo Morán. La comunicación es una piedra en el zapato, entonces. A ver, yo quisiera solamente corroborar lo que ha dicho Juan Carlos Solines, ¿sí? Pero también debo decir una cosa. Digamos que la investigación de Página 12 era una investigación válida. Ya. Es decir, objetiva, contrastada. Que cumplía los requisitos no de es una tendenciosa, es decir, no es lo que es. Ya. ¿Qué relevancia tiene esa investigación? Porque es una investigación, entre comillas. Son investigaciones que realizan los periodistas. Como acá en Ecuador se han realizado investigaciones hace mucho tiempo y que han sido el tema de los gastos reservados, usted recordará, ya por el año 95, ¿sí? El festín petrolero, ese tipo de cosas, ¿no? Y no fueron a la cárcel, que hay un vicepresidente. Claro, es que era de otra. Los periodistas no fueron a la cárcel. Era de otra naturaleza. Entonces, digamos que se cumplen con esos parámetros. La ley de comunicación exige que eso sea publicado en Ecuador o por otros medios. Por ejemplo, ¿qué tal si el diario El Comercio realiza una buena investigación sobre algún tema? Eso también tiene que ser reproducido en el Telégrafo, en el Tiempo de Cuenca, en La Hora, en el Expreso. Así eso es lo que te ordena la ley de comunicación. Es decir, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Estás seguro que cuando la ley de comunicación te ordena
a que se publiquen contenidos con relevancia pública, te está ordenando a que tú reproduzcas reproduzcas y la propiedad intelectual. Exactamente. Primero eso. Conflictuemos más. O sea, y que el yo trabajo llego, mío, todo exactamente, el mundo me van a publicar. Entonces ahora el editor del Expreso ya debería dejar de lado a sus reporteros, a sus periodistas, porque debería coger la información relevante que se publica en La Hora, en El Universo. ¿Qué hacemos aquí? O sea, ¿estás seguro de que la ley de comunicación dice esa torpeza? Es que ni siquiera lo dice. Pues es que el problema aquí en Ecuador, en nuestro país, no es que la ley de comunicación sea dañina. Usted, sin ley de comunicación o con ley de comunicación, cuando quiere ser arbitrario, hace esto. Ya. Si se la salta igual, cuando fue el tema de la sanción al Universo, por la caricatura de Bonil. Pues es una sanción contraviniendo el artículo 20 de la propia ley, pues. Usted no puede hacer responsable al medio por señalamientos de autor conocido. Ay. Entonces es que la ley te da lo mismo, te dio igual. Se inventan nomás. Por eso le digo, o sea, aquí nosotros nos preocupamos de que hay que reformar la Constitución, de que hay que hacer tal o cual ley, que hay que derogar la ley de comunicación. Mire si Teleamazonas fue cerrada 3 días. ¿Se acuerda? 3 días. Sin ley de comunicación. No había la tal ley de comunicación. Si cuando usted quiere ser arbitrario hace estas cosas con o sin ley. Pero y si peor se le dan los instrumentos para que haga eso. Pero, vea, se le inventa igual. ¿Así? Si esto es un invento. ¿Acaso la ley, le insisto, no dice? ¿Acaso la ley de comunicación dice esto que se acaba de inventar? Se inventó el presidente de la República, el otro es caja de resonancia, el superintendente de comunicación, genuflexo. Se lanza al piso, sí, su señoría, hemos de cumplir con su disposición y vamos, y sanciono a 7 medios por algo que la ley no te obliga. Cuando la ley, yo no digo que la ley esté bien, porque además la ley en materia de relevancia pública, claro, tú dices, te deja una cosa así, no tan clara, pero ¿a qué se refiere? A que tú fotocopies la investigación que hizo la revista Vistazo y tú la pongas ahora en el diario X y que nos obliguemos a eso. Porque uno entiende que cuando un medio de comunicación publica algo, y debe tener relevancia. O sea, día seguido, claro, no han publicado. Debe tener relevancia pública. Yo no creo que los medios, salvo que sea una locura, y que usted no quiera vender su diario, hay diarios que no importa que no se vendan, se regalan, ¿ya? Porque total, ¿ya? Tienen financiamiento de todos. ¿Ya? Pero los diarios normales, los medios de comunicación normales, los que naturalmente, claro, si es que usted dedica, por ejemplo, este espacio al tontorroneo, nadie le va a escuchar, no va a tener propaganda y adiós medio, ¿cierto? Ya. Entonces, los diarios naturalmente, cuando publican algo, publican datos que tienen relevancia pública, porque de lo contrario usted va a dejar de comprar el periódico. Hay un periódico que yo ya he eliminado la suscripción, porque ya te da lo mismo abrirlo o no abrirlo. Entonces, si tú entiendes, ya no aporta la necesidad que ya no tienes que leerlo, si total lo que dice ahí es nada, o sea, ya. Entonces tú te cambias a los otros periódicos. Eso es lo que pasa. Entonces, por más de que incluso esa ley de comunicación en esa disposición no tenga la redacción más feliz, no te dice eso, es que no te lo dice, porque además tú estás violando, como usted ha dicho, y creo que Juan Carlos corrobora, derechos de propiedad intelectual. Tú no puedes estar copiándole al otro. Entonces, ¿por qué ahora no estamos escuchando Radiovisión? O ahí se ha dicho algo que es de relevancia pública y yo no pido ni permiso ni nada y... Vea lo que ha dicho Diego Kendo. Y lo que dice la ley, que hay que pedir autorización pero por supuesto. Entonces, lo que ha dicho la ley, que es una ley bastante mala, ni siquiera ha valido. Pues. Es que ni siquiera ha valido. En el otro caso, en este de las frecuencias, a mí me parece increíble lo que ocurre, ¿no? Hay un caballero que ejerció el cargo de asambleísta. Pero se fue en la gira a cantar. Mañana voy a dedicarme a cantar. ¿Sí? Una voz de tarro, pero voy a dedicarme a cantar, señor. Bueno, digo yo. Ocurre que el señor ha dicho que le han pedido plata para probarle una frecuencia. No lo digo yo, no lo dice Radio Democracia, no lo dice Juan Carlos Orín, lo dijo él, el señor Morán, que le han pedido dinero. Creo que había dicho que eran ¿cuántos? ¿80,000? ¿200,000? Bueno, era una cantidad. Tenía un cheque de como $60,000. Eso que le han pedido.
Y que incluso ha sido tan espectacular el soborno que ha sido con cheques. Sí. Factura no tenía, pero... Sí, puede ser ahí también una ilusión tributaria. Deberíamos analizar eso, ¿no? Y de repente, el tipo dice, no mismo, o sea, hemos movido a la fiscalía, hemos activado el aparataje jurisdiccional, eso en el entendido de que en realidad no pasó nada. Sí, claro. O sea, en realidad se confundió el señor se Morán. Tomó y se alocó y dijo una de este porte. Y luego de activar todo el aparataje jurisdiccional, yo desisto. Supongo yo que tendrá las mismas consecuencias de otros, ¿no? Supongo yo que, digo yo, le habrán declarado naturalmente la malicia de la denuncia, digo yo. Llegas ahí, no hay nada. El fiscal dice que ya ha retractado, ya no hay caso. Increíble, porque la titularidad de la acción penal pública la tiene la fiscalía. No es cierto. Pero si ya se queda ahora, que a uno diga, se retiró la denuncia y ahí queda el tema. Así será, pues. Será esto una cuestión de acción privada, pues. Será cuestión del gusto y color de quien está, entre comillas, denunciando. Usted denuncia y se hace responsable de la denuncia. Y se activa la acción penal pública. ¿A cargo de quién? De la fiscalía. Ahí el denunciante será responsable de lo que ha denunciado. Pero quien tiene que investigar es la fiscalía. Exacto. ¿Ya? Y luego ocurre que ahí hay unos cheques, unas cosas, pero aquí no ha pasado absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces uno dice, bueno, qué bien, ¿no? O sea, yo quiero ser así cuando sea grande. Doctor Solines, frente a esto aquí no pasa nada. Y ustedes han cuestionado ya no ni siquiera, como dice el doctor Ollarte, la existencia de la ley en sí, porque no parecería que no importa. Pero aquí está en cuestionamiento el sistema judicial ecuatoriano, la propia fiscalía. Uh-huh. ¿Cómo empatar estas dos aplicaciones de la ley? Tanto a los medios, que son juzgados, y sobre esta reflexión de que la propiedad está de por medio de la propiedad intelectual, esta oportunidad de la noticia que busca cada medio todos los días trabajando para que, como dice el doctor Ollarte, le compren o le escuchen. Aquí hay una Francisco, mezcla. Sí. Voy a hacer dos comentarios respecto a estas aberraciones jurídicas que acabamos de analizar. La primera, respecto a esto de la sanción a los medios, ¿no? Porque incluso, a pesar de que lo advertimos en el debate, cuando debatíamos la ley de comunicación y decíamos, esta norma tal, este artículo tal va a ser para perseguir en tal forma, aquí se quiere imponer los contenidos que tienen que transmitir los medios de comunicación, lo advertimos, o sea, nada de esto es nuevo, se está concretando lo que en su momento se advirtió y que se nos decía que estábamos exagerando, que estábamos manipulando, que estábamos convirtiéndole a la ley en un arma nefasta, y efectivamente eso fue un arma nefasta de persecución, de hostigamiento a medios. El artículo 18 de la Ley Orgánica de Comunicación dice la prohibición de censura previa. Dice que queda prohibida la censura previa por parte de autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante o cualquiera. Y al final de ese artículo dice, la omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de interés público constituye un acto de censura previa. ¿Cuáles son las condiciones para que opere la censura previa por omisión? La omisión deliberada y recurrente, es decir, a propósito, no exhibí, y recurrente. Es decir, página 12, aunque me da chiste y vergüenza seguir utilizando este ejemplo. Página 12, este medio argentino, ¿no? Ha hecho 2, 3, 4 investigaciones sobre temas ecuatorianos y los medios deliberadamente han decidido no ponerla. En ese caso, eventualmente podría considerarse un caso de censura previa, cosa que no ha sucedido en este caso. Simplemente, insisto, fue un capricho de Correa, un capricho electoral para tratar de favorecer a su candidato. Y claro, como ya lanzó el capricho, tiene que irse hasta las últimas consecuencias, ¿no es cierto? Porque al menos en los abusos sí tienen sindéresis. Claro. Cuando se trata de abusar, sí van en el abuso hasta el final. Sí, o sea, siguen una hoja de ruta. Sí. Ahora, respecto a la otra aberración, la Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en infracciones flagrantes del Cantón Quito, el 25 de octubre de 2016, en el informe que firma Jaya Estrella Adriana Paola Jueza, ¿qué se dice? Se dice
que a raíz de que se convocó al concurso de frecuencias, se convocó públicamente al concurso de frecuencias que se ha convertido en la nueva feria de frecuencias, se dice: involucrados con este antecedente, el licenciado en Comunicación Social Marcos Miguel P., funcionario del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación Cordicom, en coordinación con el señor Tulio Oldemar F., trabaja en la Corporación Manavita de Radio y Televisión Comarvisa, realizan coordinaciones con representantes y gerentes de radio y televisión, con representantes y gerentes de radios y estaciones de televisión, a fin de pedir coimas por un valor de $200,000 americanos a cambio de la asignación de estas frecuencias. El pedido de $200,000 americanos a cambio de la asignación de frecuencias lo efectúan en base a supuestas solicitudes realizadas por el señor vicepresidente de la República, Jorge Glass, y la señora ministra de la Política, Paola Pavón, aduciendo que ese dinero será utilizado en la campaña electoral, que estas prácticas estarían realizándose a través de llamadas telefónicas para organizar reuniones y así realizar la entrega de dinero en efectivo. El señor Marcos P. utiliza el número tal, mientras que el señor Tulio M. el número tal. Una de las personas contactadas es del señor Gerardo Morán Muñoz al número tal. Una de las personas contactadas. Y ese es un informe de la Fiscalía. De la Unidad Judicial de Garantías Penales, firmado por la jueza. Es decir, Gerardo Morán es uno de los que se les pidió coima. Y el proceso se lo folió, ¿no? Como tipo proceso, acción penal pública. Y es más, se la catalogó como financiación de terrorismo. Aquí está. Financiación de terrorismo. Así fue calificada. ¿Qué tiene que ver que el señor Gerardo Morán, porque seguramente ganó Lenin y Glass nuevamente, ¿no?, haya cambiado de opinión súbitamente y haya dicho que no, que entonces ya no le pidieron? No. No solo que el proceso debía seguir, sino que ahora tiene que ser investigado también el señor Gerardo Morán. Y es más, uno de los involucrados, me parece que el detenido, porque hubo un detenido y un prófugo, el detenido, el abogado del detenido, ha dicho públicamente que va a iniciar acciones legales en contra de Gerardo Morán. Y me parece bien. Me parece bien, ¿no? Me parece bien porque si es que efectivamente en ese caso en particular, pero de ahí, aquí el informe de la unidad judicial está diciendo que venían operando sistemáticamente. Entonces, claro, para mí esta decisión aberrante solo puede enmarcarse en una lógica política de decir, como ya mantenemos el poder, entonces sigamos nomás haciendo lo que nos da la gana. Como ya ganamos de las elecciones, entonces archívese ese juicio, déjese tranquilo, aquí está involucrado el vicepresidente electo, Jorge Glass, así que ya suficientes problemas tiene él con Odebrecht y con tantas otras cosas, ¿no?, que tiene que defenderse, entonces no le causemos más problemas. Doctor Ollarte, frente a esto y para terminar, entonces, ¿qué debería? ¿Se atreve un poco a dar alguna línea de comportamiento al presidente electo? ¿Se arriesgaría, diríamos así? Del presidente que culminará funciones, hace ya algunos años he dicho que no ninguna esperanza, ¿no? Y lamentablemente eso se corrobora, es decir, hasta el final. Tenía razón. Y tal vez hasta el 24 de mayo mismo, o sea, uno tendrá que ver qué pasa hasta el propio 24 de mayo. Así se ha manejado. Usted no le puede pedir a alguien que cambie. Ahora, del presidente entrante, el presidente electo, su excelencia, yo no sé en realidad qué esperar, porque yo creo que lo que es más claro de su excelencia Lenín Moreno es que es la incertidumbre, es decir, es una incógnita absoluta. ¿Qué va a hacer? Y claro, de repente te dice cosas que a la larga terminan siendo muy parecidas a las que se hacen en este periodo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la Comisión Nacional Anticorrupción. Hay un Twitter ahí, debería ser más tolerantes, debería existir, listo. Porque se lo han dicho
No que eran funciones separadas, no que la Contraloría es parte de la función de transparencia, no que los juzgados están dentro de la función judicial. Entonces, sí, claro, hay... Fachada. Claro, entonces uno dice, o lo que ha recomendado, sí, o lo que ha dicho ahora, que a él le parece que la sanción a los 7 medios no es adecuada. Qué falta todo eso. La Supercom no dice que es parte de la función de transparencia y no de la ejecutiva. Es decir, claro, parecería una cara más amable, pero que no está haciendo algo muy distinto. Es decir, claro, la diferencia es el resultado. Entonces, lo está haciendo para bien. Exactamente. Te parece más agradable, ¿no? Te parece mucho más agradable al que te diga, sí, yo no creo que se deba sancionar a los 7 medios. Está mal, ¿ya? Esa es la separación de poderes en nuestro país, donde el titular de una función del Estado puede hacer señalamientos respecto a lo que ha hecho otra función del Estado. Y es demostrativo del carácter de la subordinación y sometimiento de las demás funciones estatales respecto de la voluntad de alguien que ejercerá la primera magistratura. Ahora, vamos a ver si le resulta, que eso es otra cosa. Porque, eso sí hay que decirlo, al actual jefe del Estado sí le ha resultado. Sí, ¿no? Porque si él opina de un modo, generalmente eso se replica en las decisiones de otros órganos del poder público. Por ejemplo, si el presidente de la República estima que algo es inconstitucional, la Corte Constitucional no se demora 3 segundos en decir que sí mismo es inconstitucional, no importa que no lo sea. Casi. Pero en cambio, si se trata de cosas del resto, del común de los mortales, trabajadores, por ejemplo, ¿ya? Utilidades o cosas por el estilo, si no hay alguien del Ejecutivo que diga si es inconstitucional, no va a pasar nada. Entonces, esa cuestión, naturalmente, aparte de ser frustrante, es totalmente contrario a lo que debería ser un Estado de Derecho. Pero no me queda claro cuál será finalmente la actitud del presidente electo. Es decir, si estos síntomas de magnanimidad son una cuestión como para desmarcarse, y haya sido no intencional lo que ha hecho, en el sentido de que estaría haciendo algo muy parecido, pero de otra manera. Es decir, hago las cosas distintas para hacer lo mismo. O si en realidad va a haber alguna especie de cambio. Si quiere en realidad, o es solamente un tema de actitud para que se lo diferencie, porque además las condiciones de gobierno de su excelencia Lenín Moreno no serán las mismas que las del jefe del Estado saliente. Primero porque la mayoría parlamentaria no es tal, o sea, no tiene los 100 y pico, no tiene los 2/3. Tiene, naturalmente, 74, que son más de los 69 para la mayoría absoluta, pero no logra primero los 2/3. De esos hay aliados, entonces no son todos propios. Tienes que ahora cuidar tus asambleístas, ya no les puedes tratar como una recua de ganado, y que si tú opinas algo distinto, te castigo, te suspendo, o te voto del bloque, total, me da lo mismo. Entonces, no sé si ese cambio de actitud es aparente, es real, es intencional, se le sale, o es por las circunstancias que se están viniendo. Ya no tenemos estas cantidades de dinero que te sirven para muchas cosas, y que también frente a eso, naturalmente, las condiciones ciudadanía cambiaron. Sí, entonces, han cambiado. Entonces, no sé por dónde irá. Yo estoy en la incógnita todavía. Lenín Moreno, Glass, y se dice que José Serrano va a ser el presidente de la Asamblea Nacional. Tienen la oportunidad histórica de asumir un papel patriótico, corregir los errores, corregir las aberraciones, suspender las aberraciones y atender el clamor de más de 5 millones de ecuatorianos que pidieron un cambio en estas últimas elecciones, o pueden convertirse o replicar la trilogía de Nicolás Maduro, de Tarek El Aissami y de Diosdado Cabello. No. O sea, queremos aquí en Ecuador un Maduro, un Tarek El Aissami y un Diosdado Cabello, o queremos realmente un cambio. En manos de ellos está. En manos de ellos. Y yo quiero agradecerles al doctor Juan Carlos Solines y al doctor Rafael Ollarte, que nos han ayudado, como siempre, a reflexionar sobre estos temas. Están en nuestros estudios el economista Pablo Dávalos y el ingeniero Patricio Alarcón, en cambio, para ver qué pasa con la recesión económica. Enseguida volvemos. No hay eso. No hay. Yo creo en la radio, creo en la verdad, creo en Nexa FM. No es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva